Muchísimas gracias por recibirnos y lo dejo a usted para que nos comente sobre el deber ser de la Asamblea Nacional. Gracias. Bueno, buen día, muchas gracias por invitarme, el Grupo Liti y también la Asociación Asamblea Visible. Entiendo que el sentido es tratar de visualizar lo que es la idea de asamblea como cuerpo legislativo y entender primero la realidad actual y sobre ese análisis de la realidad actual tratar de aterrizar un poco y pensar cuál es el futuro de la institución. Lo primero que debo decirles, y creo que vale la pena que ustedes reflexionen sobre la temática, es que los parlamentos son el origen de toda idea democrática. Es decir, hay una coincidencia entre el nacimiento de los parlamentos y la reflexión sobre lo que es la democracia. Los parlamentos fueron, si se quiere, el primer indicador de que había un cambio político en las sociedades. ¿Por qué es tan importante el Parlamento y por qué es tan importante un cuerpo legislativo? Porque el Parlamento y el cuerpo legislativo, teóricamente, en el deber ser, constituyen el centro de la representación nacional. En pocas palabras, si ustedes tienen un país y ese país tiene diversos sectores, diversos factores económicos, sociales, políticos, se van a encontrar que la primera función de la Asamblea, del Parlamento, del Congreso, como quiera que se llame, es integrar al país. Integrar al país tiene un gran sentido desde la perspectiva de que es un escenario de debate político, es decir, en un parlamento, en un congreso, en una asamblea, se debate, es un escenario para intercambio de ideas y en consecuencia es un foro democrático, es decir, es una función sumamente relevante, la connotación democrática de lo que es un cuerpo legislativo. Al margen de esta connotación y de esta especial relevancia democrática, nosotros encontramos que tradicionalmente los parlamentos, para utilizar un término genérico, trabajan en dos áreas muy específicas y ha sido tradicional que se trabaje en esas dos áreas. Por una parte está la temática de legislación, es decir, el proceso de formación de las leyes, y por otra parte está la temática del control. Ahora la pregunta es, ¿a quién se controla? El Parlamento, en principio ideado, fue para controlar al Poder Ejecutivo, y en los primeros parlamentos al monarca, de manera que con el Parlamento se pierde el sentido de lo que es la monarquía absoluta, porque la simple existencia de Parlamento ya le daba una visión del problema constitucional, en el sentido en que no había el ejercicio del poder sin ningún límite, sino que todo lo contrario, se fueron estableciendo parámetros para ejercer el poder. Y tuvo que haber sido así porque en la temática del Parlamento siempre está presente el tema económico. Cuando ustedes analizan los grandes procesos constituyentes de la historia, cuando ustedes analizan el constitucionalismo, se van a encontrar con que la chispa que enciende el proceso revolucionario siempre tiene que ver con elementos económicos. Por ejemplo, en Inglaterra, la Carta Magna se suscribe por el interés de limitar el poder que tenía el monarca de establecer tributos sin ningún control. El caso de los Estados Unidos, la ruptura que se produce entre Estados Unidos e Inglaterra es producto del establecimiento de impuestos sobre los rubros que se comerciaban desde las colonias. En el caso venezolano,
había un gravísimo problema porque las élites sociales del momento consideraban que tenían y debían ejercer un derecho de comerciar libremente con otros factores que no fuera la corona española. Es decir, siempre hay un trasfondo económico detrás de los procesos políticos y revolucionarios. Y el Parlamento surgió como una limitación al monarca para establecer tributo. ¿Y quiénes fueron los que presionaron? Bueno, precisamente aquellos que tenían intereses económicos que debían defender. Y comenzaron limitando el poder del monarca de establecer tributos y después se extendió ese control a otras actividades del área de, vamos a decirlo así, gubernativa. Entonces, el papel, el rol del Parlamento debe ser, primero, como instrumento de integración nacional, es decir, es un escenario para debatir ideas y para ponerse de acuerdo, porque el debate es para llegar a conclusiones. En segundo lugar, es una institución que va a aprobar las leyes, y las leyes tienen el gran sentido de establecer los parámetros generales de funcionamiento de un Estado. Y el tercer elemento es controlar a la administración pública, controlar al gobierno. Que funcione bien el Parlamento es la garantía de un Estado equilibrado, lo que podríamos calificar como un Estado constitucional. Cuando falla el Parlamento en cualquiera de estos tres elementos, entonces se producen crisis, conflictos, que en lugar de definirse en el Parlamento, se definen en otros sitios. Es decir, corre riesgo la democracia. El Parlamento es garantía de democracia. Cuando el Parlamento deja de cumplir su fin, corre riesgo la democracia. Esto tiene una connotación superior en la Venezuela de hoy, porque como bien lo dicen los representantes de la Fundación Asamblea Visible, ellos utilizan el tema Asamblea Visible porque su rol como ONG es tratar de sembrar el interés en todos los sectores de la relevancia del poder legislativo. Pero en cierta forma, cuando nosotros vemos las ejecutorias de esta asamblea, la temática de hoy debería calificarse como asamblea invisible. ¿Por qué? Porque les voy a dar dos elementos objetivos que son muy interesantes. Primer elemento objetivo: el Parlamento desde hace más de una década le ha delegado al presidente de la República la función parlamentaria legiferante en sentido amplio, a través de leyes habilitantes. Eso es un indicador, porque cuando tú delegas una función tan importante en una forma general al Poder Ejecutivo, casi que estás diciendo: yo no puedo hacerlo, hazlo tú. Yo no tengo los recursos, ni los instrumentos, ni la capacidad de hacerlo, hazlo tú. Primer tema.